Jesucristo, según los Evangelios, era el Mesías, el Hijo de Dios, una persona capaz de desempeñar acciones sobrehumanas, como sanar a los enfermos tocándolos simplemente con su mano, caminar por encima del agua o multiplicar los panes y los peces. Y no solo eso, también resucitar de entre los muertos. Pero ese es el personaje místico sobre el cual se inspiró la tradición posterior para augurar la llegada del fin del mundo y establecer la nueva religión cristiana. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. Todas estas historias son de sobra conocidas para cualquier occidental, aunque mucho menos quién se esconde detrás de ese hombre de los milagros. ¿Quién es la persona de carne y hueso en la que se basa toda la posterior mitificación que desembocó en Jesucristo? Porque, ¿existió realmente Jesús hace 2000 años? ¿Qué evidencias históricas y arqueológicas se conocen? Jesús, o más bien Yeshua, nació en Galilea entre los años 7 y 1 a.C., según historiadores, quienes también aseguran que la fecha del 24 al 25 de diciembre, día de Navidad, es un invento de varios siglos más tarde. El problema con su persona es que no dejó rastro material alguno, ni un documento firmado, ni un cuerpo, nada. Por lo que se revela, es una misión casi imposible asegurar algo sobre su persona con certeza y rotundidad. Criado en el seno de una familia humilde palestina en la pequeña población de Nazaret, Jesús, a quien no habrían adorado ni reyes ni pastores, aprendió el oficio del carpintero y albañil de su padre. Según los relatos bíblicos, el rey judío Herodes, alertado del nacimiento del niño que podría arrebatarle el trono, ordenó ejecutar a todos los menores de 2 años, la conocida como matanza de los inocentes. No obstante, solo aparece referencia en el Nuevo Testamento, en ningún texto histórico más, y por eso los expertos ponen en duda tan siquiera que Herodes tuviese conocimiento de aquel recién nacido. Desde ese momento hasta que se convierte en profeta, sobre la treintena de edad supuestamente, no se sabe nada sobre Jesús. Estuvo casado, llegaría a tener hijos, algo sagrado para los judíos. Preguntas sin respuesta sobre un carpintero que abandonó su trabajo y su hogar para deambular por Galilea, anunciando la inminencia del fin del mundo, la llegada del reino de Yahvé y otras antiguas profecías apocalípticas del judaísmo. Reclutó a un puñado de seguidores, pero sus prédicas pronto llegaron a los oídos de las autoridades romanas en Judea, donde Poncio Pilato actuó de prefecto entre los años 26 y 37 después de Cristo. Jesús fue detenido y acusado de cometer un delito contra la autoridad del emperador Tiberio, de sedicioso por creerse el Mesías de los judíos, y ejecutado con la misma práctica que se empleaba en los bandidos y piratas, una de las más crueles de Roma, la crucifixión. Yeshua fue un judío estudioso de la ley, que fracasó en su empeño de comunicar que el fin del mundo estaba próximo, y que fue ejecutado por ser un sedicioso contra la ley romana. Asegura el divulgador Néstor Marqués en su libro Fake News en la antigua Roma. Pero desde el mismo momento de su ejecución, la figura de Jesús comenzó a mitificarse, a abandonar la evidencia histórica. A los pocos días de ser enterrado, fecha que se produjo en algún momento del gobierno de Poncio Pilato, algunos de sus seguidores aseguraron que su tumba estaba vacía, que había resucitado y ascendido a los cielos. Un par de décadas más tarde, otro judío llamado Pablo de Tarso, pero de formación helenística, sería el encargado de generar el mito fundamental de Jesucristo. Él nunca llegó a conocer en vida a Jesús, y aparte de ofrecer algún dato biográfico como que había muerto crucificado, su relato se centra en reivindicar su figura como la del Mesías que había anunciado el fin del mundo después de experimentar una visión en la que se le pedía convertirse en uno de sus apóstoles.
fundó diversas comunidades cristianas e impulsó el culto a Jesús fuera de Palestina y más allá de los círculos exclusivamente judíos. Pocos años después se redactarían los 4 evangelios, aunque no se sabe quiénes fueron los encargados de ello, terminando de consolidar el mito de Jesucristo. Supuestamente escritos en el último tercio del siglo I, son los únicos textos de la época que han sobrevivido. Por otra parte, los evangelios apócrifos son una serie de escritos religiosos que no fueron incluidos en la Biblia. Estos textos incluyen historias sobre la vida de Jesús y sus discípulos, así como enseñanzas y parábolas. Los evangelios apócrifos fueron escritos por una variedad de autores y datan de los siglos I al IV. Aunque los evangelios apócrifos no forman parte de la Biblia, muchos de ellos fueron ampliamente leídos y respetados en la antigüedad. Algunos incluso fueron considerados sagrados por ciertos grupos religiosos. Sin embargo, cuando se decidió qué textos se incluirían en la Biblia, los evangelios apócrifos fueron excluidos. La decisión de qué textos incluir fue tomada por el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Este concilio fue convocado por el emperador Constantino y reunió a líderes religiosos de todo el mundo cristiano para discutir y establecer la doctrina y la estructura de la Iglesia. En última instancia, se decidió que los textos que formarían la Biblia serían aquellos que se consideraban canónicos, es decir, aquellos que se consideraban auténticos y divinamente inspirados. Los evangelios apócrifos, al no cumplir con estos criterios según ellos, no fueron incluidos en la Biblia. Realmente era una decisión política para poder expandir el imperio bajo la bandera del cristianismo. Y el autoconocimiento y la búsqueda de la divinidad dentro del ser humano no encajaba con dichos planes expansivos. Hay muchos ejemplos de evangelios apócrifos, algunos de los cuales han sido descubiertos recientemente. Algunos de los más conocidos son el Evangelio de María Magdalena. Este evangelio, que data del siglo II, narra la vida de Jesús desde la perspectiva de María Magdalena. El Evangelio de Judas. Este evangelio, también del siglo II, narra la relación entre Jesús y Judas Iscariote. El Evangelio de Tomás. Este evangelio, que data del siglo II, presenta una serie de enseñanzas y parábolas de Jesús. El Evangelio de Felipe. Este evangelio, también del siglo II, se centra en las relaciones personales y espirituales. Es uno de varios textos apócrifos relacionados con la figura de María Magdalena, un personaje mencionado en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, como una de las seguidoras más cercanas de Jesús. Este evangelio apócrifo se cree que fue escrito en el siglo II y se descubrió en 1896 en el Códice de Berlín. El texto es incompleto y gran parte del mismo se ha perdido con el tiempo. El contenido del Evangelio es altamente simbólico y místico, y en él se describe una serie de visiones que María Magdalena habría tenido después de la muerte de Jesús. En estas visiones, María Magdalena habría recibido enseñanzas secretas de Jesús que no se habrían revelado a los otros discípulos. Según el Evangelio, Jesús la habría elegido para liderar a los demás discípulos y para enseñarle sus enseñanzas secretas. El Evangelio apócrifo de María Magdalena también describe una serie de conflictos entre María Magdalena y los discípulos, que habrían cuestionado su autoridad y su papel en la comunidad de seguidores de Jesús. En resumen, el Evangelio apócrifo de María Magdalena presenta una visión alternativa y mística de la figura de María Magdalena y su relación con Jesús y los demás discípulos, aunque su autenticidad y veracidad son objeto de detalle. El texto es un ejemplo interesante de los numerosos textos apócrifos que surgieron en los primeros siglos de la cristiandad. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.